En las calles frías y envueltas en neblina de la Londres victoriana, una joven viuda sostiene a su bebé con el corazón desgarrado por la necesidad. Una carta escrita con manos temblorosas, destinada al comerciante del barrio, cae por error en manos de un duque solitario. Y ese simple desvío del destino desatará una cadena de emociones imposibles de detener. Ella solo pidió leche para salvar a su hijo. Él, marcado por sombras del pasado, verá su mundo sacudido por una súplica que jamás debió recibir. ¿Hasta dónde puede llegar un acto de compasión? ¿Y qué ocurre cuando la ayuda se convierte en deseo y el deseo en peligro? Cuéntame desde dónde escuchas esta historia y dime, ¿qué es lo que más amas de los romances de época? Londres, año 1871. La neblina londinense descendía aquella mañana como un velo silencioso, envolviendo las calles estrechas y húmedas del distrito donde vivía Joanne Fairbridge. Dentro de su pequeño cuarto alquilado, una habitación fría con paredes descascaradas, el aire helado se filtraba por cada rendija. Joanne sostenía a su bebé contra el pecho, intentando transmitirle el poco calor que su propio cuerpo conservaba. El niño, de apenas unos meses, respiraba con dificultad, buscando en ella la seguridad que el mundo parecía empeñado en negarle. Joanne, agotada y con las mejillas enrojecidas por el frío, se levantó lentamente de la cama estrecha. Su vestido de algodón azul oscuro, gastado por tantos lavados, rozaba el suelo de madera desnuda. El delantal blanco, remendado en varios puntos, colgaba torcido sobre su cintura. La joven viuda se acercó a la ventana empañada y observó la calle gris, sintiendo el peso de la soledad oprimiéndole el pecho. Apenas quedaba un poco de agua tibia en una jarra y un trozo de pan duro de la noche anterior. El hambre que sentía no era nada comparado con el temor profundo de que su bebé empezara a llorar por leche, esa leche que ella no podía ofrecerle sin ayuda. La desesperación se deslizaba por sus pensamientos como una sombra en crecimiento. Respiró hondo, luchando contra la sensación de derrota, y murmuró para sí misma: «Debo intentarlo una vez más, por él». Colocó al bebé en una cesta improvisada con mantas y tomó un pequeño tintero casi seco y una pluma cuya punta ya no era tan firme como antes. Se sentó junto a la mesa de madera, iluminada apenas por la luz gris que entraba por la ventana. Con manos temblorosas, comenzó a escribir al comerciante del barrio. Aquella carta sería su último recurso para pedir leche fiada, algo que evitaba hacer por orgullo y por el temor al desprecio ajeno. «Señor, le ruego me permita recibir leche para mi bebé y saldar la deuda cuando pueda. He perdido a mi esposo y no tengo otro modo de alimentarlo. Se lo imploro con el corazón en la mano». Las palabras se marcharon del tintero con una sinceridad que le arrancó lágrimas silenciosas. El bebé, como si percibiera su tristeza, dejó escapar un suave gemido. Joanne se acercó a él de inmediato, acariciando su mejilla con ternura. «Tranquilo, mi amor, ya casi terminamos», susurró. Cuando volvió a la mesa, se dio cuenta de que su vista estaba borrosa por los ojos húmedos. Confundida por el cansancio, anotó la dirección del comerciante sin revisar 2 veces. No imaginó que ese único descuido estaba a punto de cambiar su destino. Doblando la carta con cuidado, la colocó en un sobre y caminó hasta la puerta. Afuera, la bruma se levantaba como un fantasma del amanecer. Un muchacho que solía entregar recados pasaba por la calle, y Joanne lo llamó con una tímida seña. «¿Podrías entregar esta carta? No tengo monedas esta mañana, pero te pagaré en cuanto pueda». El muchacho, con una sonrisa amable, aceptó sin hacer preguntas. Joanne le agradeció con una leve inclinación de cabeza y lo observó perderse entre la neblina. Al cerrar la puerta, se apoyó en ella unos instantes. El cuarto parecía más tranquilo, pero el aire seguía gélido y la incertidumbre pesaba más que nunca. Aún así, una pequeña chispa de esperanza ardía en su pecho. Quizá, solo quizá, aquella carta bastaría para salvar el día. Al otro lado de la ciudad, muy lejos del mundo de pobreza que rodeaba a Joanne, la carta avanzaba hacia una residencia que no tenía relación alguna con el modesto comerciante.
entre carruajes elegantes, jardines silenciosos y paredes cubiertas de retratos ancestrales, un destino inesperado aguardaba el sobre sellado. Joan, sin saberlo, había enviado su súplica al único hombre en Londres capaz de cambiar su historia para siempre. Y mientras sostenía a su bebé y lo arropaba para evitarle el frío, la joven viuda jamás imaginó que esa humilde carta, escrita con manos temblorosas, estaba a punto de cruzar el umbral de un mundo prohibido para ella, un mundo donde la misericordia y el peligro tenían el mismo rostro. Ella solo pidió leche, pero el destino, en silencio, empezaba a escribir otra cosa. La mañana avanzaba en la extensa residencia del duque de Ashdown, con la misma solemnidad que había reinado allí durante años. Aquella mansión de piedra gris, situada en una de las zonas más exclusivas de Londres, parecía ajena a los murmullos de la ciudad. Sus altos ventanales permitían el ingreso de una luz pálida que se filtraba entre cortinas de terciopelo azul, iluminando los pasillos silenciosos como si despertaran recuerdos dormidos. En aquel ambiente, marcado por la disciplina y el peso del linaje, se encontraba el duque en su estudio privado, un salón amplio donde los relojes parecían latir con un ritmo lento y deliberado. Sobre el escritorio de caoba reposaba un sobre que no pertenecía a su correspondencia habitual. El sello era sencillo, casi humilde. El duque, acostumbrado a invitaciones de gala y comunicaciones oficiales, sintió una curiosa inquietud al observarlo. Lo abrió con cuidado y desplegó la carta, leyendo con atención las líneas escritas con tinta irregular. Mientras avanzaba por cada palabra, la expresión de su rostro cambiaba. Aquello no era un pedido común, no era una súplica dirigida a él, sino un ruego desesperado dirigido a un comerciante de barrio. Una madre pidiendo leche para su bebé. Sintió un estremecimiento, un impacto profundo que lo obligó a sentarse. Había conocido la aspereza de los escándalos, la frialdad de los salones aristocráticos y el desdén de quienes lo rodeaban, pero ningún suceso reciente le había movido el corazón como aquella carta sencilla y dolorosa. Permaneció unos minutos mirando el papel, recordando la caligrafía temblorosa y las palabras cargadas de dignidad. Thomas Graydon, su asistente personal, entró al estudio tras un leve golpe en la puerta. «Mi señor, han llegado los documentos que solicitó del banco», anunció con su tono respetuoso. El duque levantó la mirada. Sostuvo la carta unos segundos antes de hablar. «Thomas, ¿conoces esta dirección?», preguntó con tono grave, extendiéndole el sobre. Thomas tomó la carta con cautela, leyéndola sin emitir juicio alguno. Su sorpresa fue inevitable. «Es una zona muy humilde, mi señor. No sabría decir mucho más. ¿Desea que investigue?». El duque asintió, clavando la mirada en la ventana, donde la bruma londinense se agitaba como un océano sin forma. «Descubre quién escribió esto, y hazlo con discreción, te lo ruego». Thomas inclinó la cabeza, entendiendo que no debía hacer preguntas. Sabía reconocer los momentos en que su patrón, pese a su habitual dominio emocional, estaba siendo vulnerado por algo mucho más fuerte que el protocolo. Mientras Thomas salía, el duque se quedó solo. Acarició el papel con el dorso de los dedos, como si pudiera sentir el peso de la angustia de aquella mujer. No sabía su nombre, no conocía su rostro, pero algo en esa carta había despertado una llama olvidada dentro de él. No era simple compasión, era empatía, emoción, un eco de algo que creía enterrado desde hacía años. Pasaron pocas horas antes de que Thomas regresara al estudio. Iba ligeramente agitado, como si la urgencia de las noticias lo hubiese apremiado. «Mi señor, he encontrado la dirección. Es una vivienda muy precaria, apenas un cuarto alquilado. Allí vive una joven viuda llamada Joan Fairbridge». El duque sintió cómo ese nombre resonaba dentro de él. Joan, un nombre sencillo, armonioso, pero cargado de destino en ese instante. «¿Está sola?», preguntó sin apartar la vista del ventanal. «Vive con su bebé, mi señor. La situación es difícil». El duque cerró los ojos un momento. Sus dedos se tensaron sobre el escritorio. Había atravesado muchas etapas de dolor y silencio, pero nada lo preparaba para la idea de una mujer sosteniendo sola un hogar que se desmoronaba con cada día de invierno. «Prepararé su carruaje, mi señor», sugirió Thomas con prudencia,
como si adivinara lo que vendría. El duque abrió los ojos, serenos pero cargados de determinación. No, no debo ser visto, no aún. Se levantó con calma. Trae mi redingote oscuro y un sombrero, saldré caminando. Thomas quiso protestar, pero el duque le dirigió una mirada firme. No era momento de debatir, era momento de actuar. Minutos después, envuelto en un abrigo largo que ocultaba parte de su porte aristocrático, el duque abandonó la mansión por una puerta lateral. Caminó entre calles cada vez más estrechas, donde la arquitectura dejaba de ser majestuosa y comenzaba a revelar la dureza de la vida obrera. La ciudad parecía transformarse con cada paso, del esplendor al desgaste, del mármol a la piedra áspera, de los carruajes elegantes al sonido distante de carretas maltratadas. Cuando el duque llegó a la pequeña calle donde vivía Joan, se detuvo frente a la vivienda descrita por Thomas. Era un edificio antiguo, con balcones deteriorados y paredes que clamaban por un nuevo revestimiento. La puerta principal parecía haber soportado demasiados inviernos sin reparación. El contraste con su mundo era abrumador, casi doloroso. En ese momento, algo llamó su atención. Una figura femenina descendía la escalera de la vivienda con un bebé envuelto en una manta de lana. Ella se movía con delicadeza, como si cada paso pudiera despertar una fragilidad que debía proteger con el alma. Su rostro, pálido por el frío, conservaba una belleza suave y natural que el duque jamás había visto en los salones nobles. Sus ojos avellana revelaban cansancio, pero también una fuerza serena. La observó unos segundos, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. El bebé lloró con un sonido débil, y Joan lo acunó con ternura. «Ya está, mi pequeño. Mamá está aquí», murmuró con voz suave. Aquella frase, tan sencilla, atravesó al duque con una intensidad inesperada. No estaba allí para hablar con ella, pero el impulso de acercarse se volvió abrumador. Joan bajó el último escalón y avanzó unos pasos hacia la calle. El suelo húmedo brillaba bajo la luz tenue de la mañana. De pronto, su pie resbaló por una piedra suelta, y su cuerpo se inclinó hacia adelante, a punto de caer con el bebé en brazos. El duque reaccionó sin pensar. Extendió sus manos y las sostuvo justo antes de que perdiera el equilibrio. Ella soltó un pequeño jadeo sorprendida. Él la sujetó con firmeza, pero con una suavidad que la estremeció. «Perdóneme», dijo Joan, recuperándose mientras apretaba al bebé contra el pecho. «No lo vi venir». «Está bien», respondió el duque con voz baja, procurando ocultar su acento aristocrático. «Perdóneme usted, solo intenté ayudar». Ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Fue apenas un instante, pero la tensión emocional que surgió entre ellos tuvo la fuerza de un silencio cargado, como si el mundo alrededor hubiera desaparecido. Los ojos avellana de Joan se abrieron un poco más al apreciar la presencia imponente de ese hombre desconocido. No llevaba insignias que indicaran su clase social, pero su postura, su porte y la forma en que la miraba revelaban algo distinto, algo que ella no lograba descifrar. «Gracias», dijo finalmente. «No sé qué habría hecho si hubiera caído». «Me alegra haber estado cerca», respondió él, aún sin soltar del todo la tensión en sus hombros. «Permítame, ¿está usted bien?» Joan asintió con una sonrisa tenue. «Solo un poco torpe esta mañana». El duque inclinó la cabeza, reprimiendo el impulso de decir algo más, algo que no correspondía. No podía revelarle quién era ni por qué estaba allí. No aún. No cuando él mismo no comprendía la razón de ese interés repentino, casi irracional. Ella lo miró una última vez, con cierta timidez, y luego siguió su camino. El duque permaneció quieto, observando cómo se alejaba hasta perderse en una calle lateral. Cada paso que Joan daba parecía arrastrar algo dentro de él. «Mi señor», escuchó detrás. Thomas había llegado, intentando no llamar demasiado la atención. El duque no apartó la vista de la esquina donde Joan había desaparecido. «Thomas, ella», dijo apenas, sin terminar la frase. Thomas comprendió. No necesitaba explicación. Desde la distancia, también había visto aquel encuentro, y aunque jamás lo admitiría en voz alta,
percibía que algo en el duque había cambiado en ese instante. «Mi señor, ¿qué desea que haga ahora?», preguntó con cautela. El duque respiró profundamente, como quien vuelve de un sueño. «Solo asegúrate de que nada le falte», respondió con voz firme pero cargada de emoción contenida. «Discretamente. Nadie debe saberlo». Thomas inclinó la cabeza. «Así será». El duque se dio media vuelta y comenzó a caminar, pero después de unos pasos se detuvo. Levantó la mirada al cielo gris, dejando que la bruma le rozara el rostro como un llamado silencioso. Sabía, aunque no lo admitiera, que aquella mujer no era una desconocida más. Era el comienzo de algo que aún no comprendía, pero que ya había empezado a transformar el ritmo de su corazón. La mañana amaneció con un cielo gris perlado, típico de Londres en los primeros días del invierno. Joan Fairbridge sostenía a su bebé mientras caminaba lentamente por la calle principal del barrio. La noche anterior había recibido la inesperada noticia de que la antigua casita de la esquina, una pequeña vivienda de paredes manchadas por la humedad pero sólida, le había sido cedida por un benefactor anónimo. La sorpresa había sido tan profunda que apenas pudo dormir. Su corazón latía con una mezcla de gratitud, temor y un desconcierto que amenazaba con desbordarse en cada pensamiento. Al llegar frente a la casa, se detuvo. La construcción era modesta, pero infinitamente mejor que el cuarto alquilado donde había vivido los últimos meses. La puerta de madera, aunque desgastada, parecía resistente. Las ventanas pequeñas tenían cortinas nuevas, probablemente colocadas por quien hubiera preparado el lugar para su llegada. Joan respiró hondo, sintiendo cómo el aire frío le llenaba los pulmones. «Es demasiado», murmuró con un hilo de voz. Con el bebé bien arropado en brazos, empujó la puerta con suavidad. El interior estaba iluminado por una tenue luz que entraba a través de la ventana frontal. El piso era de madera vieja, pero estaba limpio. Había una mesa pequeña, 2 sillas y un armario recién reparado. Sobre la mesa encontró una bandeja con pan fresco, una jarra de agua y una nota que solo decía: «Para usted». Nadie firmaba. Joan sintió un estremecimiento. «¿Quién haría algo así por mí?», preguntó en voz baja. El bebé empezó a mover sus manitas, inquieto. Joan lo apretó contra su pecho y caminó lentamente por la única habitación. Había un pequeño fogón, una cama sencilla y una cuna improvisada con madera pulida. Un nudo se formó en su garganta. Aquello no era una caridad cualquiera. Alguien había pensado en su hijo, en su comodidad, en su necesidad de un hogar digno. Se sentó en la silla, sintiendo el peso de la emoción caer sobre sus hombros. ¿Qué clase de persona haría algo así sin presentarse?, preguntó al aire, sabiendo que no obtendría respuesta. Sin embargo, en algún rincón de su memoria, la imagen del hombre que la había sostenido en la calle horas antes volvió a aparecer con fuerza. Sus ojos azules, su porte, esa sensación inexplicable de calidez y misterio. «No puede ser él», se dijo negando con la cabeza. Aquel hombre parecía demasiado distinto. Aún así, un eco silencioso permaneció en su interior. Mientras intentaba organizar sus pocas pertenencias en la nueva casita, varias vecinas curiosas comenzaron a reunirse afuera, como aves atraídas por un destello. Joan escuchó sus cuchicheos a través de la pared delgada. «Dicen que la casa estaba vacía desde hace meses», comentó una voz aguda. «Y que ayer vinieron personas bien vestidas a limpiarla», respondió otra. «¿Y ahora se la entregan a ella? ¿Por qué?», insistió una tercera, con un tono que escocía como vinagre. «Quizá tiene un amigo rico», insinuó la primera, dejando caer la frase como una piedra en un estanque. Joan cerró los ojos con dolor. Sabía que en aquel barrio, donde las lenguas eran más rápidas que el viento, cualquier gesto de bondad podía interpretarse como una falta de decoro. Se levantó, respiró profundamente y decidió salir. Al abrir la puerta, las mujeres se dispersaron con torpeza, fingiendo hablar de cualquier otra cosa. «Buenos días», dijo Joan con la cabeza en alto, tratando de dejar claro que no temía su juicio. Las vecinas respondieron con un murmullo y se alejaron con pasos apresurados.
Joan regresó al interior, sentándose nuevamente a la mesa. Debo descubrir quién hizo esto. Debo entender sus intenciones, pensó con inquietud. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la residencia Ashdown, el duque observaba el movimiento en su jardín desde la ventana de su estudio. Llevaba el mismo redingote oscuro que había usado la noche anterior. Su rostro mostraba una expresión contenida, como si luchara contra pensamientos que no lograba ordenar. Thomas Graydon entró con discreción, pero no pudo evitar notar la tensión en el ambiente. «Mi señor», anunció con respeto, «Mrs. Whitcomb informa que la vivienda fue entregada en condiciones impecables. Todo está como usted pidió». El duque asintió levemente sin apartar la vista del ventanal. «¿La vio?», preguntó Thomas con cautela. «No», respondió el duque con un suspiro suave. «No podía acercarme, aún no». Thomas avanzó un paso manteniendo la distancia adecuada. «Mi señor, hice algunas averiguaciones más. Las mujeres del barrio ya comienzan a hablar». El duque frunció el ceño, aunque no con sorpresa. Era de esperarse. Londres jamás guarda silencio ante lo que no comprende. Thomas guardó silencio unos instantes, sopesando cada una de sus palabras. «¿Desea que intervenga de alguna manera?» «No», respondió el duque, firme pero con un matiz de impotencia. «Por ahora, basta con haberle dado un techo. Eso debe protegerla». Sin embargo, mientras pronunciaba esa frase, su mirada se ensombreció. Algo dentro de él sabía que no sería suficiente. La sociedad nunca dejaba en paz a los vulnerables, y Joan, con su sinceridad y su fragilidad, sería un blanco fácil para la maledicencia. Horas más tarde, Joan regresó al mercado para comprar unas pequeñas provisiones. El aire frío golpeaba su rostro, y las calles húmedas reflejaban el cielo gris. Mientras avanzaba entre los puestos, percibió que algunas personas la miraban con curiosidad. Aquello la incomodó, pero siguió adelante manteniendo la dignidad de siempre. En un momento, mientras seleccionaba un par de manzanas, escuchó a dos mujeres detrás de ella murmurar en voz baja, creyendo que no las oía. «Dicen que un caballero le regaló la casa», comentó una con tono incrédulo. «¿Un caballero? ¿A una viuda sin recursos?», respondió la otra, casi riéndose. «Quizá no es tan inocente como parece». La frase fue un golpe seco. Joan cerró los ojos un breve segundo y respiró profundamente. No permitió que las lágrimas afloraran. Levantó la cabeza, tomó su cesta y se giró hacia ellas. «Las apariencias engañan, señora», dijo con voz serena pero firme, «y la bondad no siempre tiene explicación». Las mujeres se quedaron mudas, sorprendidas por su postura. Joan continuó caminando sin mirar atrás. A su lado pasó un carruaje negro. Dentro, oculto tras el vidrio parcialmente empañado, el duque de Ashdown la observaba en silencio. Se había permitido un único desvío en su recorrido habitual. No podía acercarse, pero necesitaba saber si estaba bien. Cuando la vio enfrentarse con dignidad a las murmuraciones, un sentimiento cálido, casi doloroso, se apoderó de él. Nadie de su mundo habría tenido esa entereza. Nadie. En la casita de Joan, el día avanzó lentamente. Entre reorganizar la cuna, calentar la habitación con el escaso carbón que tenía y alimentar a su bebé, la joven viuda intentó ignorar las voces del exterior. Sin embargo, la incertidumbre regresaba como un susurro constante. «¿Quién eres? ¿Por qué me ayudaste?», pensó mientras se sentaba junto a la cuna. El bebé dormía, respirando de manera suave, envuelto en la manta gruesa. Joan lo observó con una mezcla de amor incondicional y preocupación maternal. Acarició su frente con delicadeza. «No sé qué futuro nos espera aquí, pero haremos lo imposible para salir adelante». Mientras decía esto, escuchó un golpe suave en la puerta. Se levantó de inmediato, alarmada. Caminó hasta la entrada, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Al abrir, no encontró a nadie. Solo una pequeña caja de madera en el suelo. La tomó con cautela. Dentro había pan fresco, un frasco de leche tibia y una nota que decía simplemente, «para su bebé». El aire pareció desaparecer por un instante. Joan apretó la caja contra su pecho, cerrando los ojos con fuerza.
Lágrimas silenciosas recorrieron sus mejillas. «¿Por qué?», murmuró. «¿Por qué tantas atenciones?». Sabía que aquel gesto, tan cálido como enigmático, no provenía del comerciante habitual. Era otra mano, otra presencia, una presencia que se mantenía en las sombras, vigilándola. En ese preciso momento, en una esquina oscura de la calle, el duque observaba a distancia, sin ser visto. Sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y tormento. No debía estar allí. No debía involucrarse más de lo necesario. Pero ya era demasiado tarde. El destino había tejido una hilaza invisible entre ellos, una conexión silenciosa que ninguna de las dos vidas había buscado, pero que comenzaba a latir en cada gesto, en cada susurro, en cada mirada furtiva. Y aunque Londres estuviera lleno de rumores, en el corazón del duque solo había una certeza: protegería a Joan, aunque tuviera que hacerlo desde las sombras. La mañana avanzaba lentamente sobre Londres, cubriendo las calles con un velo tenue de bruma que hacía brillar los adoquines mojados. Joan Fairbridge salió de su nueva casita con el bebé envuelto en la manta más gruesa que tenía. El aire frío le rozó las mejillas, pintándolas de un rosa suave que acentuaba la delicadeza de su rostro. Aunque la pequeña vivienda la protegía de la intemperie, no podía encerrarse allí todo el día. Necesitaba comprar unas provisiones básicas y, sobre todo, respirar lejos de las paredes que aún no sentía del todo suyas. Ajustó su delantal y caminó con pasos medidos hacia el mercado, sintiendo la madera ligeramente húmeda de la cesta entre sus dedos. La ciudad despertaba con los sonidos usuales: el chillido de las ruedas de algún carruaje antiguo, el murmullo de los comerciantes abriendo sus puestos y el aroma embriagador del pan recién horneado, mezclándose con el olor terroso de la lluvia reciente. Joan avanzó sin prisa, atenta al bebé que dormía profundamente. A pesar del cansancio de las últimas noches, su semblante conservaba una serenidad especial. Sin embargo, en su interior, la inquietud crecía. Los rumores del barrio, las miradas curiosas, los susurros en voz baja. Todo se mezclaba con una pregunta constante: ¿quién era ese benefactor invisible? Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el duque de Ashdown se encontraba nuevamente en la puerta lateral de su residencia. Llevaba su redingote oscuro, un sombrero que ocultaba parte de su rostro y guantes de cuero negro. Sus ojos azules brillaban con una determinación silenciosa. Había pasado la mayor parte de la madrugada luchando contra una inquietud que lo desgarraba por dentro, una necesidad inexplicable de ver a aquella mujer de nuevo. Sin avisar a Thomas, comenzó a caminar por las calles de Londres. No buscaba compañía ni escolta. Lo único que su corazón pedía aquella mañana era la certeza de que Joan estaba bien. La ciudad se transformaba a su alrededor a medida que avanzaba, alejándose de los muros señoriales para adentrarse en calles más angostas donde el bullicio era diferente, más humano, más cercano al sufrimiento cotidiano. Al girar en la esquina del pequeño mercado, la vio. Joan caminaba con el bebé dormido en brazos, la cabeza ligeramente inclinada hacia él como una promesa eterna de protección. El cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño apretado, pero algunos mechones rebeldes rozaban su cuello. El duque sintió cómo su pecho se tensaba. Había pasado días imaginando su rostro, reviviendo el breve instante en que la sostuvo entre sus brazos, pero verla allí, en plena luz del día, superaba cualquier recuerdo. Se detuvo, sin atreverse a acercarse aún. La observó avanzar hacia un puesto de verduras, intercambiar unas palabras con la vendedora y luego revisar con cuidado las monedas que llevaba consigo. Era evidente que cada centavo contaba. La humildad y la nobleza con que afrontaba la vida lo conmovían de un modo que él mismo no entendía. Joan terminó de comprar unas pocas zanahorias y un pequeño trozo de pan. Agradeció con una sonrisa suave y giró sobre sus talones para regresar a su casa. Fue entonces cuando el destino, caprichoso como siempre, decidió intervenir. Una carreta cargada de leña pasó demasiado cerca del borde del mercado,
provocando un desbalance en las tablas húmedas del suelo. Joan dio un paso atrás para evitar el impacto, pero no vio que una piedra sobresalía del adoquín. Su pie resbaló, su cuerpo se inclinó hacia atrás y el bebé, despertando sobresaltado, soltó un suave llanto. El duque no pensó, simplemente reaccionó. En 2 zancadas ya estaba junto a ella. Extendió sus brazos, fuertes y firmes, y la sostuvo del codo para evitar la caída. Su otra mano se posó en la espalda de Joan, cálida a través del tejido del vestido. El contacto fue como una chispa silenciosa que encendió algo en el aire. «Perdóneme, señora», dijo él con voz profunda y suave, cuidando cada palabra. No quería asustarla. Joan levantó la mirada con los ojos muy abiertos. Estoy bien», respondió con un hilo de voz. Solo perdí el equilibrio». El bebé, aún inquieto, gimió entre los brazos de su madre. Joan bajó la vista para calmarlo, mientras el duque observaba la escena con un brillo extraño en los ojos. Había visto a cientos de mujeres en los salones de Londres, engalanadas con sedas y piedras preciosas, pero ninguna despertaba en él lo que sentía en ese instante. La sencillez de Joan lo conmovía, pero era algo más. Había en ella un aire de dignidad silenciosa que jamás había encontrado en su mundo de privilegio. El duque le ofreció apoyo para que se incorporara por completo. Sus dedos rozaron la piel del antebrazo de ella, apenas un segundo, pero aquel toque bastó para que el corazón de Joan tambaleara. Nunca había sentido algo igual. Era como si un calor inesperado se hubiera encendido donde él la había tocado. «Gracias, señor», dijo ella, recuperando la postura y sujetando mejor al bebé. «Ha sido muy amable». «No es nada», respondió él con una leve inclinación de cabeza. «Me alegra haber llegado a tiempo». Joan lo observó con cuidado. Había algo en aquel hombre que le resultaba familiar, aunque no lograba descifrar qué. Su mirada azul tenía una profundidad que la desconcertaba, como si ocultara más de lo que revelaba. La postura erguida, el porte elegante, la manera prudente de hablar, todo en él parecía indicar que no pertenecía a aquel barrio. «¿Vive usted por aquí?», preguntó ella con timidez, intentando comprender de dónde había salido. El duque dudó un instante. «Estoy de paso», respondió finalmente. «Solo caminaba, necesitaba aire». Ella asintió, aunque la respuesta le pareció incompleta. Antes de poder decir algo más, el bebé comenzó a llorar con más fuerza. Joan acarició su frente y arrulló su cuerpecito con delicadeza. «Tranquilo, mi amor, ya vamos a casa», susurró. El duque sintió una punzada en el pecho al escucharla. Aquella ternura lo atravesó como un rayo silencioso. Deseó, por un instante fugaz, poder decir algo que la consolara, que la protegiera, pero sabía que no debía sobrepasar los límites. Aún así, una parte de él anhelaba permanecer allí, junto a ella, un poco más. «Permítame acompañarla hasta la esquina», ofreció con una voz que intentó mantener neutral. Joan dudó. No era normal aceptar la compañía de un desconocido, pero algo en él inspiraba confianza. No solo la había salvado de una caída, había sido respetuoso, prudente, casi noble. «Está bien», dijo ella finalmente. «Gracias». Caminaron juntos unos metros. No se miraban directamente, pero ambos eran conscientes de la presencia del otro. Cada paso que daban parecía cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. El duque mantenía las manos dentro de los bolsillos de su redingote, como si temiera mostrarse demasiado cercano. Joan, por su parte, sentía el corazón acelerado sin comprender por qué. Cuando llegaron a la esquina, ella se detuvo. «Aquí estoy bien, muchas gracias por su ayuda». Él inclinó la cabeza con una elegancia que no pasaba desapercibida. «Ha sido un placer conocerla, aunque haya sido bajo circunstancias inesperadas». Joan sonrió con timidez. «Espero que tenga un buen día, señor». «Y yo espero que el suyo sea tranquilo», respondió él, con una suavidad que la estremeció más que el frío. Ambos se quedaron un segundo más de lo necesario, como si el aire entre ellos se resistiera a separarlos. Luego Joan dio un paso atrás, sosteniendo mejor a su hijo,
y comenzó a caminar hacia su casita. El duque la siguió con la mirada hasta que su figura desapareció. Solo entonces exhaló el aire que había contenido sin darse cuenta. Algo poderoso había nacido en ese encuentro, algo que no sabía cómo detener. Sabía que no debía acercarse más. Sabía que cada paso hacia ella lo alejaba de todo lo que la sociedad esperaba de él. Y aún así, al ver cómo ella se alejaba con el bebé en brazos, sintió que Londres entera, con toda su niebla y sus sombras, había cambiado para siempre. Joan regresó a su casa con el corazón inquieto. Cerró la puerta, apoyó la espalda contra la madera y dejó escapar un suspiro largo. El eco de la voz de aquel hombre volvía una y otra vez a su memoria. No sabía quién era, pero algo en su interior le decía que no era un encuentro cualquiera. El destino, silencioso e implacable, había dado un paso más, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que aquel roce, aquella mirada y aquella tensión contenida estaban a punto de desencadenar en sus vidas. El amanecer se extendía lentamente por el cielo londinense, dibujando tonalidades grisáceas sobre los tejados húmedos. La bruma matinal cubría las calles con un velo espeso que hacía parecer la ciudad un paisaje suspendido entre la vigilia y el sueño. Joan Fairbridge despertó con el llanto suave de su bebé, quien buscaba el calor de su pecho y la voz que lo tranquilizaba incluso antes de abrir los ojos. Ella lo tomó con ternura, acunándolo mientras se levantaba lentamente de la cama. La casita seguía oliendo a madera vieja y a la mezcla de pan fresco y leche que alguien había dejado la noche anterior. Joan aún no comprendía quién era ese misterioso benefactor que no dejaba de enviar pequeños gestos de cuidado, pero la gratitud que sentía era tan grande como su desconcierto. Acarició la mejilla rosada del bebé y le dijo en voz baja: «Hoy será un día tranquilo, mi amor, lo prometo». No imaginaba cuán equivocada estaba. Después de vestirlo con una ropita de algodón remendada, Joan preparó un té ligero para sí misma. Bebió a sorbos, contemplando la luz tenue que entraba por la ventana. Por un instante, creyó que todo estaba en calma. Sin embargo, cuando abrió la puerta para barrer la pequeña entrada de la casa, un grupo de vecinas que pasaba por la calle se quedó en silencio al verla. Las miradas que recibió no eran benignas, sino afiladas, cargadas de sospechas que ella aún no comprendía. Las mujeres siguieron caminando, pero no lo suficiente como para que Joan no escuchara el murmullo que dejaron atrás. Dicen que un caballero de alta sociedad le regaló la casa. Imagínate. Una viuda joven sola con un bebé, quién sabe cómo consiguió semejante favor. Lo sé, nada es gratis en este mundo. Joan sintió un estremecimiento en la columna. No quiso darles importancia, pero la incomodidad se quedó pegada a su piel como una sombra persistente. Cerró los ojos un instante, respiró hondo y retomó sus tareas. No iba a permitir que las habladurías la derrumbaran. Había sobrevivido a momentos mucho más duros. Podía enfrentar esto también. Mientras tanto, en la residencia Ashdown, el duque observaba desde su estudio el cielo nublado, como si buscara en él alguna respuesta que aún no tenía. La carta de Joan, cuidadosamente guardada en el cajón superior de su escritorio, seguía siendo la causa de sus desvelos. Algo en su interior había cambiado desde el día en que leyó aquellas líneas escritas con manos temblorosas, y ese cambio lo inquietaba más que cualquier escándalo que hubiese enfrentado antes. Thomas Graydon, su asistente, entró con paso firme pero prudente. En su mano llevaba un periódico doblado, y su expresión anunciaba que no traía buenas noticias. «Mi señor», comenzó con cautela. El duque se volvió hacia él, apoyando una mano en el respaldo de su silla. «Habla, Thomas». Thomas extendió el periódico, señalando un pequeño escrito en la sección de rumores de sociedad, donde la tinta parecía recién puesta. Se especula que alguien de alta alcurnia ha realizado un acto inapropiado, una casa entregada a una mujer de origen humilde. El duque sintió un latigazo interno, aunque su rostro se mantuvo imperturbable. «¿Inapropiado?», repitió con frialdad calculada. «Así lo describen, mi señor, y aunque no mencionan nombres, los rumores se expanden con rapidez.
Ya llegaron al barrio donde vive la señora Fairbridge. El duque apretó la mandíbula y apartó la vista, caminando hacia la ventana con pasos tensos. No debía haber permitido que esto sucediera. Thomas dio un paso adelante, como queriendo intervenir en aquel tormento silencioso. Mi señor, actuó movido por la compasión. Nadie podría culparlo por eso. El mundo siempre encuentra razones para culpar, Thomas, respondió él, contemplando el jardín cubierto de la primera helada del invierno. Y ella será la más perjudicada. En ese momento, mientras las palabras del duque resonaban en la habitación, en el barrio de Joan, el ambiente se volvía más hostil. A media mañana, salió con el bebé para comprar unas telas en la tienda del señor Brannigan, un comerciante amable que siempre la había tratado con respeto. Pero cuando cruzó la entrada, notó que él la miraba con una mezcla de desconcierto y compasión que antes no estaba allí. «Buenos días, señor Brannigan», dijo con educación. El comerciante forzó una sonrisa. «Buenos días, señora Fairbridge». Pero esa formalidad, que siempre había sido natural, ahora sonaba distante. Joan sintió un pequeño nudo en la garganta, aunque intentó mantener su calma habitual. «Solo necesito un trozo pequeño de tela para arreglar la manta del bebé». El comerciante asintió lentamente, como si pensara bien cada palabra antes de pronunciarla. Por supuesto. Mientras él buscaba la pieza de tela en un estante, una pareja que estaba en la tienda la observó con descaro. La mujer murmuró algo al oído de su esposo, pero lo suficientemente alto para que Joan lo escuchara. «Dicen que una mujer de su condición no recibe un regalo así sin favores». Joan sintió que la sangre se le helaba. No se giró, no respondió. Simplemente apretó al bebé contra su pecho y mantuvo la vista fija en la madera del mostrador. Cuando el comerciante regresó con la tela, pareció darse cuenta del ambiente tenso y bajó la voz. «Ignore esos comentarios, señora. La gente habla sin saber». Ella asintió, pero sus ojos ya estaban empañados. «Gracias», dijo apenas. Salió de la tienda caminando despacio, sintiendo cómo el aire frío golpeaba sus mejillas ardientes. A cada paso, las palabras resonaban en su mente. No sabía cómo defenderse de aquellas insinuaciones que la herían en lo más profundo. No sabía cómo explicar una verdad que ella misma desconocía. Al llegar a la esquina, el bebé soltó un gemido suave, como si percibiera su angustia. Joan lo besó en la frente, tratando de calmarlo y calmarse a sí misma. «No pasa nada, mi amor, estoy contigo», susurró. Pero lo que no sabía era que, desde un carruaje discreto estacionado a mitad de la calle, el duque de Ashdown la observaba. No debía estar allí. Sabía que su presencia solo complicaría las cosas, pero la necesidad de asegurarse de que estaba bien lo había llevado a buscarla una vez más. Y al verla caminar con la cabeza gacha, cargando el peso de aquellos rumores injustos, sintió una punzada en el pecho. La dignidad con la que Joan enfrentaba la vida era un golpe directo a su conciencia. Thomas, sentado frente a él en el carruaje, lo miró con preocupación. «Mi señor, si continúa viniendo aquí, solo empeorará la situación». «Lo sé», respondió el duque sin apartar la vista de Joan. «Pero no puedo abandonar a alguien que sufre por mi causa, aunque ella no lo sepa». Las palabras fueron pronunciadas con una mezcla de culpa y amargura. El carruaje comenzó a moverse cuando Joan dobló la esquina y desapareció de la vista. El duque siguió mirando en esa dirección, incluso cuando ya no había nada que ver. Al caer la tarde, Joan regresó a su casita. El cielo se había oscurecido y una llovizna ligera golpeaba el tejado. Encendió una vela y se sentó junto al fogón con el bebé en brazos. Sus ojos reflejaban la angustia contenida del día entero. «Daría cualquier cosa por saber quién está detrás de todo esto», murmuró. «¿Y por qué insiste en esconderse?». Justo entonces, un golpe seco se escuchó en la puerta. Joan se levantó lentamente y abrió con cautela. No había nadie en el umbral, solo un sobre colocado con extremo cuidado. Lo tomó entre sus dedos y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un mensaje corto. «No tema, no está sola». La letra era elegante, de trazos firmes, evidentemente perteneciente a alguien instruido. Joan apretó el papel contra su pecho, sintiendo un aluvión de emociones contradictorias.
El misterio se volvía cada vez más profundo. Las dudas crecían. Los rumores se multiplicaban. Y sin embargo, algo cálido, casi imperceptible, comenzaba a encenderse dentro de ella. Una intuición, un presentimiento, una sombra que la protegía. Alguien que la miraba a la distancia con un cuidado silencioso. Pero lo que no sabía era que ese alguien, el duque de Ashdown, ya había cruzado un límite imposible de deshacer. Había dejado de ser un espectador. Y Joan, sin quererlo, ya se había convertido en la llama que despertaba su corazón dormido. La tarde caía lentamente sobre Londres, tiñendo las calles de un tono cobrizo que se desvanecía entre la neblina. El aire frío hacía vibrar los cristales de la pequeña casa, donde Joan Fairbridge intentaba mantener la serenidad que el día anterior se había llevado consigo. Había pasado horas luchando contra el murmullo constante de los rumores, contra las miradas acusadoras que la seguían en cada esquina, y contra el silencio inquietante del benefactor que nunca se revelaba. El bebé dormía en su cuna improvisada, respirando suavemente, ajeno a la angustia que pesaba en el corazón de su madre. Joan se acercó a la ventana con un suspiro fatigado. A través del vidrio empañado veía apenas las siluetas de los vecinos que regresaban a sus casas. Todo en el ambiente parecía cargado de una expectación extraña, como si el barrio entero esperara que ella cometiera un error para confirmarle al mundo lo que ya murmuraban. Ese pensamiento la hirió de forma casi física. ¿Por qué todos creen que una mujer sola no puede recibir ayuda sin pagar un precio?, murmuró con amargura. Sus dedos se deslizaron por la moldura de la ventana, sintiendo la aspereza de la pintura que se descascaraba. Era un hogar humilde, pero era lo único verdaderamente suyo. O eso quería creer, hasta que la duda volvió a asaltarla. ¿Era realmente suyo si se lo habían dado sin explicación? Apretó los labios, decidida a no permitir que la incertidumbre consumiera lo poco de paz que tenía. Tomó una manta y la echó sobre los hombros. El fogón apenas lograba templar la habitación. Estaba a punto de preparar té cuando un golpe fuerte y repentino resonó en la puerta. El estruendo la hizo sobresaltarse. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién será a estas horas?, pensó mientras avanzaba con cautela. Abrió la puerta despacio, temiendo encontrar a alguna vecina impertinente o a alguien dispuesto a acusarla sin motivo. Pero lo que vio la dejó sin aliento. Allí, en la penumbra del umbral, con el rostro marcado por una mezcla de tensión y determinación, estaba él. El hombre que la había sostenido días atrás. El desconocido de mirada profunda. Sin sombrero esta vez, sin la sombra que ocultaba su porte aristocrático, revelando quién era realmente, el duque de Ashdown. Joan dio un paso atrás, atónita. Sus labios temblaron antes de poder pronunciar una sola palabra. «Usted», susurró. El duque inclinó la cabeza con un gesto solemne, aunque sus ojos denotaban urgencia. «Perdóneme por presentarme sin aviso, sé que es indebido, pero debía hablar con usted». Joan parpadeó varias veces, sin comprender cómo ese hombre, tan distante de su mundo, estaba frente a su puerta. «¿Hablar conmigo?», balbuceó. «No entiendo». Él respiró hondo, quizá preparándose para una confesión incómoda. «Señora Fairbridge, fui yo quien...» Antes de que pudiera terminar la frase, otra figura apareció en la calle. La señora Pratt, la más chismosa del barrio, que caminaba justo hacia su casa. Joan sintió el pánico apoderarse de ella. Si alguien lo veía allí, si los rumores aumentaban, si la malicia de la gente crecía, ¿qué sería de su reputación? ¿Y de su pequeño hijo? «Entre», dijo de pronto, casi sin pensar. «Rápido». El duque se sorprendió por el apremio de su voz, pero obedeció. Entró con un paso firme y Joan cerró la puerta con cuidado, dejando fuera a la señora Pratt, que pasó justo entonces, ajena a todo. Dentro de la casita, la atmósfera se llenó de una tensión silenciosa y profunda. El duque permaneció de pie, sin atreverse a moverse demasiado en un espacio que no le pertenecía. Joan lo observaba, incrédula, tratando de entender qué hacía un noble dentro de su humilde hogar. «Señor», comenzó ella, sin saber cómo dirigirse a alguien de tan alto rango. «No comprendo por qué está aquí».
El duque bajó la mirada por un instante, como si le costara encontrar las palabras. Porque usted merece la verdad. No puedo seguir ocultándome. Joan sintió un escalofrío recorrerle los brazos. ¿La verdad sobre qué? Él levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron, una corriente invisible pareció encender el aire. La casa, el alimento, la ayuda que ha recibido en silencio, todo vino de mí. Las palabras cayeron en la habitación como un manto pesado. Joan retrocedió un paso, sintiendo que su corazón se detenía. ¿Usted?, preguntó con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así por una desconocida? El duque no evadió su mirada, aunque sus ojos reflejaban un conflicto interno imposible de ocultar. Porque leí su carta, porque sus palabras, porque su dignidad en medio de la necesidad, porque no pude ignorarla. No soy un hombre acostumbrado a intervenir en la vida de los demás, pero esa carta cambió algo en mí. Joan apretó las manos contra el pecho, sintiendo una mezcla de ira, vergüenza, confusión y un agradecimiento que no sabía cómo expresar. ¿Y por qué no me lo dijo desde el principio? ¿Por qué me dejó enfrentar sola los rumores, las habladurías, las miradas? El duque cerró los ojos por un segundo, como si recibiera un golpe. Porque temía hacer todo peor, porque no sabía cómo acercarme sin violar las normas, sin ponerla en riesgo, y sin embargo, aquí estoy, quebrando todas ellas. El bebé lloró en ese momento, como si respondiera al tumulto emocional que llenaba la habitación. Joan fue hacia él de inmediato, pero algo en su interior le pedía mirar al duque una vez más. Cuando lo hizo, lo vio contemplarla con una mezcla de culpa y algo más, algo tibio, algo que la hizo perder el aliento. Ella lo acunó un momento, tratando de calmarlo, y sin quererlo, una lágrima cayó sobre la manta del niño. No tenía idea de quién estaba detrás de todo, y aún así, todos me juzgan. No entiendo por qué usted, un hombre como usted, se involucraría. El duque avanzó un paso, con las manos ligeramente extendidas, aunque no se atrevió a tocarla. Lo hice porque no pude evitarlo. No fue un acto de caridad, fue una necesidad. Usted no es una desconocida para mí, señora Fairbridge, no desde el momento en que sostuve esa carta. Joan sintió que el corazón se le aceleraba. La cercanía de él, la intensidad de sus palabras, el tono contenido en su voz, la envolvieron en una sensación imposible de escapar. «Pero ahora», dijo ella con los ojos humedecidos, «ahora todo es peor. La gente habla, me señalan, creen que...» La voz se le quebró. El duque apretó los labios claramente afectado. «Lo sé, y lo detesto. Permítame enmendarlo, permítame protegerla». Joan negó suavemente con la cabeza. «No necesito protección, señor. Necesito verdad. Necesito saber por qué alguien como usted arriesgaría su nombre. Por mí». El silencio que siguió fue profundo. El duque respiró hondo, como si confesara algo prohibido. Porque desde que la vi en aquella calle, sosteniendo a su hijo, supe que jamás sería capaz de apartarme. No pretendía acercarme, no debía, pero el destino ya había dado un paso. La voz de él tembló ligeramente al final. Joan lo observó, sintiendo que el aire entre ellos se volvía más denso, más íntimo de lo que cualquier palabra podía describir. Ella se acercó un paso, sin darse cuenta. Él también. Sus miradas se encontraron, atrapadas en una tensión emocional que parecía llenar la habitación. No había toque, ni beso, ni gesto atrevido. Solo la fuerza de dos almas que se reconocían en el borde de un abismo que no sabían cómo enfrentar. «Señor», murmuró Joan con un suspiro estremecido. Él respondió en voz baja. «Mi nombre es Ashdown». Ella bajó la mirada, con el corazón latiéndole con fuerza. Ashdown, un nombre que no debería pronunciarse en una casa como esta. Él sonrió apenas con tristeza. «Entonces permítame ser solo un hombre, por un instante». Joan levantó la mirada, sin poder evitarlo. El roce de sus miradas fue una caricia, un choque silencioso que ardió en el aire. Y mientras ambos permanecían allí, tan cerca y tan lejos, ninguno de los dos sabía que ese encuentro, nacido del escándalo y la verdad,
era apenas el comienzo de algo que cambiaría todo. Joan no tenía respuestas, el duque no tenía un plan, pero el destino, implacable y silencioso, ya había marcado sus corazones. La mañana amaneció más sombría de lo habitual, incluso para Londres, cuya naturaleza parecía encaprichada con la oscuridad. Una neblina espesa descendía sobre las calles, envolviendo chimeneas, faroles y tejados en un manto casi fantasmal. Era un silencio extraño, de esos que presagian un golpe al corazón antes siquiera de que ocurra. Joan Fairbridge lo sintió en cuanto abrió los ojos. Algo en el aire le decía que el mundo, ese que apenas comenzaba a entender, estaba a punto de volverse más cruel. El bebé dormía en su cuna, respirando con suavidad. La pequeña manta apenas se movía con cada exhalación, y Joan, antes de levantarse, posó un beso en su frente. Su hijo era su única certeza, su único refugio en medio de una ciudad que continuaba juzgándola sin razón alguna. Mientras encendía el fogón, el sonido metálico del carbón chisporroteando la hizo estremecer. No era miedo, exactamente, sino un presentimiento. Sus pensamientos, inevitablemente, volvieron al día anterior. La visita del duque de Ashdown, su confesión, la tensión indescriptible que había llenado la habitación cuando él dio un paso hacia ella, como si cada latido de su corazón lo empujara en su dirección. Pero también recordaba la sombra en sus ojos. Algo en él estaba herido, marcado por un pasado que lo perseguía. «Un duque no carga un rostro así sin motivo», murmuró Joan, removiendo las llamas. El recuerdo de la visita la había mantenido despierta casi toda la noche. No podía negar lo que había sentido, esa mezcla de temor, gratitud, atracción y desconcierto profundo. Pero tampoco podía ignorar la realidad. Él era un noble, un hombre destinado a vivir en un mundo distinto del suyo, un mundo donde las reglas eran inquebrantables. Y ella no era nadie. A media mañana, cuando la luz gris apenas lograba entrar por la ventana, un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. No esperaba a nadie. El corazón le latió con fuerza mientras avanzaba hacia la entrada. Abrió con cautela y encontró a Thomas Graydon frente a ella. El asistente del duque hizo una leve reverencia, una que parecía fuera de lugar en una casa tan humilde, pero que reflejaba su educación impecable. «Señora Fairbridge», dijo con voz baja, «disculpe esta visita inesperada». Joan sintió que el aire se volvía pesado. «Señor Graydon, ¿sucede algo?» El hombre vaciló un segundo antes de responder. «Me temo que sí. Debo pedirle que se prepare. Los periódicos de esta mañana traen noticias que afectan directamente al duque y a usted». Joan no entendió de inmediato, pero el tono grave en la voz de Thomas hizo que su estómago se encogiera. «¿Qué noticias?», preguntó. Thomas abrió el periódico que llevaba bajo el brazo y se lo extendió. Joan tomó el papel con manos temblorosas y al ver el titular sintió cómo el mundo se le derrumbaba a los pies. «Escándalo en la nobleza. El duque de Ashdown involucrado con mujer de origen humilde». Joan se llevó la mano a la boca. El artículo no mencionaba su nombre, pero la descripción era inconfundible. Una viuda joven, necesitada, viviendo en una casa que habría sido comprada por el duque. Los detalles eran suficientes para que cualquiera en el barrio supiera que se trataba de ella. Esto no puede estar pasando», susurró. Thomas bajó la mirada. «Lo siento, señora. El duque no tuvo oportunidad de evitarlo. Alguien filtró información manipulada, y los periódicos hicieron el resto». Joan sintió que un peso monumental caía sobre su pecho. «¿Por qué? ¿Por qué harían algo así?». Thomas respiró profundamente. «Hay personas que desean destruirlo, señora. En su mundo, la compasión se interpreta como debilidad, y su reciente decisión de ayudarla despertó el interés de quienes buscan perjudicarlo». Joan apoyó una mano en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. «Pero yo no he hecho nada». «Lo sé», respondió Thomas con sinceridad, «pero ellos no buscan la verdad». El bebé comenzó a llorar desde la habitación, como si su llanto expresara el dolor que su madre no podía liberar. Joan lo tomó rápidamente en brazos,
acunándolo mientras intentaba contener las lágrimas. Thomas dio un paso atrás para darle espacio. Entiendo que esto debe ser doloroso. El duque está profundamente preocupado, pero creyó que usted debía saberlo. Joan levantó la vista con los ojos brillantes. ¿Dónde está él? En su residencia, intentando manejar la situación, aunque no es fácil. Joan apretó más fuerte al bebé. Yo no puedo permitir que esto continúe. Él tiene un mundo que proteger, un nombre, un título. No puedo ser la causa de su ruina. Thomas la miró con un respeto que solo podía venir de alguien que realmente había observado su nobleza. Usted no es culpable de nada. Lo que ocurra después dependerá de decisiones que no podemos controlar. Joan cerró los ojos, sintiendo el fuego del fogón mezclarse con la helada realidad del exterior. Gracias por venir, señor Graydon, de verdad. Thomas inclinó la cabeza y se retiró en silencio. Cuando Joan cerró la puerta, apoyó la frente contra la madera. La sensación de injusticia la atravesaba como espinas. Ella no había pedido nada. No había buscado ayuda, ni atención, ni mucho menos hacer parte de un mundo que la veía como un error. Y aún así, estaba atrapada en un torbellino cuya fuerza la superaba. «Debo alejarme», murmuró. «Es lo correcto». Lo dijo en voz baja, pero la firmeza de su decisión quedó grabada en el aire. Al final de la tarde, mientras el cielo se volvía un lienzo oscuro, Joan tomó una manta, unos cuantos objetos esenciales y dejó la casa sin mirar atrás. Se instaló en la vivienda de la señora Linton, una anciana amable que vivía 2 calles más allá y que aceptó recibirla sin preguntas. No quería que el duque supiera dónde estaba. No quería que la buscaran. Debía cortar el lazo que comenzaba a formarse antes de que fuera demasiado tarde. La señora Linton le ofreció una taza de té. «Te ves preocupada, hija. ¿Quieres hablar?» Joan negó con la cabeza, con una sonrisa triste. «No puedo ahora, pero agradezco su bondad». La anciana asintió, respetando su silencio. Mientras tanto, en la residencia Ashdown, el duque caminaba de un lado a otro en su estudio. Su rostro, habitualmente sereno, estaba marcado por la tensión. Los periódicos abiertos sobre su escritorio eran un recordatorio cruel del alcance del veneno social. Thomas entró con tacto, sabiendo que la situación exigía prudencia. «Mi señor, la señora Fairbridge ya leyó las noticias». El duque se detuvo. «¿Cómo reaccionó?», preguntó con voz baja. Thomas vaciló. Estaba devastada. El duque cerró los ojos, sintiendo un dolor inesperado. «¿Ella dijo algo más?». Thomas bajó la mirada. «Se fue de su casa, mi señor. No sabemos dónde está». Un golpe sordo resonó en el pecho del duque. «¿Se fue por mi causa?». Thomas asintió con gravedad. «Me temo que sí». El silencio que siguió fue denso, doloroso, casi insoportable. El duque apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Cómo es posible que intentar ayudar a alguien cause tanto daño?», murmuró, casi para sí mismo. Y mientras la noche se extendía sobre Londres, un solo pensamiento dominaba su mente. Joan se había alejado para evitar que él sufriera. Ella había sido más noble que todos los que lo rodeaban en los salones aristocráticos. Y esa verdad, tan simple y tan profunda, dolía más que cualquier escándalo. En su interior, sin embargo, ardía algo nuevo, incontrolable, inevitable, una determinación silenciosa. Porque aunque él no podía prever el futuro, sabía una cosa con absoluta claridad. El lazo que se había formado entre ellos, aunque ella hubiera intentado romperlo, seguía ahí. Vivo. Sutil, imposible de ignorar. Un vínculo que ni el escándalo ni las sombras del pasado podrían borrar del todo. La noche había caído sobre Londres con una fuerza silenciosa, envolviendo las calles en una oscuridad húmeda que parecía filtrarse hasta los huesos. La ciudad, con su eterna mezcla de carruajes apresurados, faroles titilantes y voces lejanas, respiraba un aire denso y pesado, como si todo estuviera a punto de cambiar. Joan Fairbridge lo sintió en lo más profundo de su ser mientras permanecía sentada junto a la cama de la señora Linton, donde ella y su bebé habían encontrado refugio temporal.
La anciana dormía en la habitación contigua, dejando la sala principal para Joan. Allí, en aquel espacio pequeño pero cálido, el fuego chisporroteaba con suavidad, iluminando el rostro cansado de la joven viuda. El bebé dormía en una cesta improvisada, ajeno a la angustia que atormentaba a su madre. Joan había intentado convencer al corazón de que había hecho lo correcto al alejarse de la casita que tanto había significado para ella. Se lo repetía a sí misma una y otra vez, como si eso pudiera borrar la mirada del duque cuando él se presentó en su puerta. Pero las palabras del periódico seguían resonando en su mente, envolviendo cada pensamiento en un manto de vergüenza y temor. «Debo protegerlo de mí», murmuró mirando el fuego con ojos húmedos. «Él no merece cargar con algo que no buscó». El silencio se extendió por la sala, apenas roto por el crujido de la madera. Joan se acercó a la ventana y corrió un poco la cortina. La calle estaba vacía, excepto por un farol que parpadeaba débilmente. La noche fría parecía observarla, aguardando su próxima decisión. Lo que ella no sabía era que, en ese mismo instante, alguien caminaba bajo esa oscuridad, decidido a encontrarla pese a todos los obstáculos. El duque de Ashdown avanzaba con paso firme, cubierto por un abrigo oscuro que protegía su cuerpo del viento helado. Sus guantes de cuero estaban húmedos por la llovizna persistente y su rostro era una máscara de tensión contenida. Después de enterarse de la desaparición de Joan, no había podido permanecer en su residencia ni un minuto más. Thomas, preocupado, lo había intentado detener, pero el duque se había quitado de encima cualquier palabra de prudencia. Su decisión estaba tomada. No permitía que nadie lo apartara del camino que había escogido seguir. «Debo hablar con ella», había dicho con una firmeza que Thomas nunca antes había escuchado. «No dejaré que crea que todo esto es culpa suya». Y así, guiado por la desesperación y por un impulso que superaba cualquier norma, había salido a buscarla en medio de la noche, recorriendo las calles con una determinación casi feroz. Cuando llegó a la calle donde se encontraba la casa de la señora Linton, el duque se detuvo por un momento. Respiró profundamente, intentando calmar el torbellino que llevaba dentro. La luz tenue del farol iluminaba apenas la puerta de la vivienda. Avanzó, sintiendo un peso indescriptible en el pecho. Golpeó suavemente. En el interior, Joan levantó la cabeza. Se quedó inmóvil. Su corazón, ese que tanto había intentado disciplinar, reconoció el eco de aquel llamado antes de que su mente pudiera razonarlo. Caminó hacia la puerta con las manos temblorosas, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Abrió solo un poco. La silueta del duque apareció bajo la luz incierta, con gotas de lluvia resbalando por su cabello oscuro. «Señor Ashdown», susurró apenas audible. «Señora Fairbridge», respondió él con voz grave, aunque cargada de una emoción que no pretendía esconder. Ella dudó en abrir por completo, miró hacia atrás, temiendo despertar a la anciana o que alguien más desde la calle los viera. «¿Qué hace aquí, a estas horas?» Él sostuvo su mirada, esa mirada avellana que lo había perseguido durante días. «Vine porque no podía quedarme sin saber si estaba bien. Vine porque su ausencia es más angustiante que cualquier escándalo». El corazón de Joan dio un vuelco tan fuerte que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. «Se fue de su casa, señora Fairbridge», continuó él, avanzando un paso. «Y lo hizo para protegerme, pero no puedo permitir que una mujer inocente cargue con una culpa que no le pertenece». Joan tembló. «No lo hice por usted», murmuró, aunque su voz sonó frágil, casi derrotada. «Lo hice porque era la única manera de detener todo esto». «¿Detener qué?», preguntó él, con un tono que mezclaba dolor y desconcierto. ¿Las palabras de gente que ni siquiera conoce? ¿Los juicios de quienes no saben nada de su vida ni de la mía? Joan desvió la mirada, buscando fuerzas para mantenerse firme. «Soy una mujer humilde, señor Ashdown. No tengo apellido que proteger. No tengo fortuna ni posición. No soy más que una viuda con un hijo. Mientras que usted es un duque. Su nombre pesa en toda la ciudad. No debo arrastrarlo a un mundo que no merece».
El duque dio otro paso hacia ella. Ahora estaba tan cerca que el aliento helado de la noche parecía quedar atrapado entre ellos. «Desde que la conocí», dijo él con una voz apenas contenida, «ningún mundo ha tenido sentido salvo donde usted esté». Joan abrió los ojos, sorprendida. «No diga eso. No puede». «Sí puedo», susurró el duque. «Y necesito que lo escuche. La busqué porque no soportaría que creyera que todo esto fue un error. No lo fue, señora Fairbridge. Nada de lo que he hecho por usted lo ha sido». Ella se llevó una mano al pecho, como si quisiera proteger su corazón de tanta emoción. «Yo nunca quise causarle problemas, y ahora todo Londres habla de usted». «Que hablen», respondió él sin titubear. «He soportado rumores antes, pero usted no debería cargar con la crueldad de la gente». Joan sintió que las lágrimas aparecían, calientes, traicioneras. «No sé qué hacer», confesó. «No sé cómo enfrentar todo esto, ni cómo enfrentar lo que siento cuando lo veo». El duque contuvo el aliento. «¿Y qué siente, Joan?» Fue la primera vez que pronunciaba su nombre. Joan cerró los ojos, sintiendo que el mundo entero se detenía. «No debería sentir nada», dijo ella con un hilo de voz. «No está bien». Él se acercó un poco más. No la tocó, pero la cercanía era tan profunda que la piel de ambos pareció reconocerse. «Pero siente», murmuró él. «Y yo también». La confesión cayó entre ellos como un relámpago silencioso. Joan abrió los ojos y lo miró. Sus miradas se unieron en un instante lleno de tensión contenida, de deseo reprimido, de emociones que aún no tenían nombre. «Señor Ashdown», dijo ella sin alejarse. «Mi nombre es Edward», respondió él con voz suave. «No para el mundo, solo para usted». El corazón de Joan se estremeció con una fuerza insoportable. «Edward», murmuró, probando el nombre con el sabor de una intimidad prohibida. Él bajó la mirada hacia su rostro, tan cerca que podía ver las pequeñas sombras bajo sus ojos, el temblor de sus pestañas, el leve rubor que el frío y la emoción habían pintado en sus mejillas. «Déjeme estar aquí esta noche», dijo él, no como una orden, sino como una súplica. «No me refiero a quedarme en esta casa, sino a estar con usted, hablar, escucharla, comprenderla. No quiero que se enfrente sola a un mundo que la juzga sin conocerla». Joan tragó saliva, sintiendo que las fuerzas se le escapaban. «¿Si alguien nos viera?» «No nos verán», respondió él seguro. «Y si lo hicieran, no me arrepentiría». La confesión fue demasiado. Joan retrocedió apenas, conteniendo el temblor de su respiración. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». «Lo es», dijo él con firmeza. «Usted ha sobrevivido a cosas que derrumbarían a cualquiera. La vi enfrentarse a las habladurías con la cabeza en alto. La vi proteger a su hijo con un amor que conmueve incluso a un corazón tan roto como el mío». Ella cerró los ojos un instante, dejando que una lágrima resbalara por su mejilla. Cuando los abrió, él estaba aún más cerca. «Permítame ser parte de su lucha», añadió él. «Permítame, aunque sea solo esta noche, estar a su lado». Joan sintió que el fuego del fogón, el frío de la noche y la intensidad de la presencia de él se unían en un solo latido dentro de su pecho. Ella dio un paso hacia él, y Edward, sin tocarla, inclinó ligeramente la cabeza, como si aceptara que ese solo gesto significaba todo. «Entre», susurró al fin. Edward cruzó el umbral despacio, como si temiera romper algo sagrado. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Londres cruel y parlanchín afuera. Y por primera vez desde que la carta equivocada inició todo, dos almas heridas se encontraron no en el escándalo, sino en la verdad que ya no podían negar. La madrugada apenas despuntaba cuando Joan Fairbridge se despertó con el sonido lejano de un carruaje que pasaba por la calle empedrada. El leve ruido resonó en la pequeña casa de la señora Linton como un eco inquietante, recordándole que el mundo exterior seguía en constante movimiento, aunque su vida pareciera detenida entre dudas y emociones indecibles. El fuego del hogar, que había ardido tímidamente durante la noche, ahora apenas titilaba, iluminando el rostro sereno del bebé en su cuna improvisada.
Joanne se incorporó despacio, sintiendo un estremecimiento que no tenía relación con el frío. El recuerdo de lo vivido horas antes con Edward, el duque de Ashdown, la envolvió de inmediato, como una ola que vuelve una y otra vez sobre la misma orilla. Lo veía ahí, de pie en el umbral, empapado por la lluvia, decidido a buscarla aun cuando el escándalo amenazaba con devorarlo. Lo escuchaba decir su nombre, con ese tono íntimo que había estremecido cada rincón de su alma. Lo sentía cerca, tan cerca que cada palabra dicha entre ellos seguía vibrando en la habitación. Pero había algo más fuerte que la emoción, el miedo. Se levantó sin despertar al bebé, caminando descalza sobre el suelo de madera que crujía suavemente. La señora Linton aún dormía, y la tranquilidad del hogar le permitió reflexionar sin interrupciones. Sabía que cada decisión que tomara ahora afectaría no solo su vida, sino la de su hijo, y la de Edward. Londres no perdonaba con facilidad, la nobleza menos aún. «Debo pensar con claridad», susurró. Tomó una manta y la colocó sobre sus hombros. La chimenea dejó escapar un crujido, como si le hablara. Joanne se acercó más al fuego y se sentó, dejando que el calor acariciara sus manos frías. Las palabras de Edward volvían a ella repetidamente, con una insistencia que la desgarraba por dentro. «Lo que siento no es un error, no lo fue desde el día que leí su carta. Usted no debe enfrentar esto sola. Permítame estar aquí». Joanne cerró los ojos. Aquella confesión la había llenado de esperanza y de peligro. De pronto, un nuevo sonido en la puerta la hizo sobresaltarse. 3 golpes secos. Joanne se incorporó con rapidez, sintiendo el corazón latirle con fuerza. La señora Linton despertó en la habitación contigua, murmurando algo entre sueños. Joanne arregló su cabello con las manos temblorosas y se acercó lentamente al umbral. Abrió solo un poco, y su aliento se detuvo. No era Edward. Era Thomas Graydon. El asistente del duque se veía más tenso que nunca. Llevaba un sombrero oscuro y un abrigo que aún goteaba por la llovizna. Sus ojos parecían cansados, cargados de preocupación. «Señora Fairbridge», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Lamento venir tan temprano, pero es urgente». Joanne sintió un vértigo súbito. «¿Le ocurrió algo al duque?» Thomas respiró hondo. Podría decirse que sí. Ella abrió más la puerta, dejando que él entrara. La sala se llenó de la humedad fría del exterior. «¿Qué sucedió?», preguntó con un tono que delataba su angustia. Thomas tardó unos segundos en hablar. Eligió con cuidado cada palabra. «Alguien lo confrontó esta noche, un miembro de la nobleza. Lo acusó de haber perdido la dignidad que corresponde a un hombre de su posición. Lo acusó por usted». Joanne llevó una mano a su pecho, sintiendo un dolor agudo. «Yo nunca quise...» «Lo sé», respondió Thomas con suavidad, «pero la nobleza siempre halla motivos para el escándalo, y lo que ocurrió empeoró la situación». Joanne sintió que la voz se le quebraba. «¿Está lastimado?», Thomas negó con la cabeza. «Físicamente no, pero está sometido a una presión inmensa, y lo peor es que él se niega a renunciar a su decisión de defenderla». Joanne cerró los ojos con desesperación. «Él no debería hacerlo por mí. No debe destruir su nombre por alguien como yo». Thomas la observó en silencio durante un instante. Luego dio un paso más cerca. «Se equivoca, señora Fairbridge». Ella levantó la mirada, sorprendida. «Lo que usted cree que destruye, él lo considera lo único que le ha dado sentido en años. No habla de usted como un error. Habla de usted con reverencia». Joanne sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. «Necesita verlo», dijo Thomas con tono grave. «No puedo asegurarle que será fácil, pero él no descansará hasta que usted escuche algo más, algo que necesita decirle». Joanne tembló. «No sé si pueda...». «Sí puede», afirmó él. «Y él la espera». Joanne respiró hondo y tomó una decisión que le quemó el alma. «Debo ir. Si él sufre por esto, si está enfrentando todo por mi causa, debo escucharlo». Thomas inclinó la cabeza en señal de respeto. «Partiremos en unos minutos». Joanne despertó a la señora Linton con suavidad
y dejó instrucciones para el cuidado del bebé. La anciana la miró con ojos dulces y preocupados. «Todo saldrá bien, hija», aseguró. «Tu corazón es noble, no temas seguirlo». A pesar de sus dudas, Joan salió a la calle junto a Thomas. La neblina envolvía cada paso que daban hacia el carruaje. Joan subió, sintiendo el cuero frío del asiento bajo sus manos. Thomas se acomodó frente a ella, ordenando al cochero que partiera. El carruaje avanzó entre las sombras de la ciudad. Durante el trayecto, el silencio se volvió una presencia densa, casi insoportable. Joan observó las ventanas empañadas. Dentro del vidrio, su reflejo parecía el de otra mujer, una que estaba por enfrentar algo que cambiaría su destino. Cuando llegaron a la residencia Ashdown, el duque esperaba en el salón principal, de pie junto a la chimenea. La luz del fuego iluminaba su rostro y revelaba un cansancio profundo, una herida emocional evidente. Su abrigo estaba tirado sobre una silla, como si lo hubiera dejado caer sin pensar. Cuando la vio, sus ojos se suavizaron. «Joan». Ella sintió un estremecimiento al escucharlo pronunciar su nombre así, con esa mezcla de alivio y dolor. «¿Por qué hizo esto?», preguntó ella apenas avanzó unos pasos. «¿Por qué enfrentó a esa gente? ¿Por qué se expone por mí?». Edward dio un paso hacia ella. Su voz estaba cargada de emoción contenida. «Porque no podía permitir que la arrastraran sin motivo. Porque no podía quedarme de brazos cruzados mientras sufría. Porque usted se ha convertido en algo que no sé cómo callar». Joan bajó la mirada temblorosa. «Pero su nombre, su reputación». «Mi nombre ha sobrevivido guerras, traiciones y pérdidas que usted ni imagina», interrumpió él suavemente. «Pero si la pierdo a usted, no sobreviviré eso». Las palabras, dichas con una honestidad devastadora, la hicieron mirar al duque con una mezcla de incredulidad y conmoción. «No diga eso», murmuró ella. «No sabe lo que significa para mí, pero este mundo no es mío. Yo no pertenezco aquí». Edward se acercó más. No la tocó, pero su cercanía era suficiente para encender el aire entre ambos. «¿Y quién ha dicho que quiero que pertenezca a este mundo?», respondió él. «Quizás sea yo quien deba abandonar el mío». Joan sintió que el corazón se le detenía. «Edward, yo no puedo pedirle eso». «No lo pide», dijo él, con una sonrisa dolorosa. «Lo ofrezco yo, porque la vida que llevo ya no tiene sentido sin lo que usted despierta en mí». Ella dio un paso atrás, respirando con dificultad. «No sé si soy lo que usted cree. No sé si merezco ese lugar. No sé si su mundo podría aceptarme». «Mi mundo no me importa», dijo él con firmeza. «Usted sí». Joan cerró los ojos mientras una lágrima caía por su mejilla. Edward la observó con un dolor tan profundo que pareció romperlo por dentro. «Por favor, no llore por mi causa», murmuró. Ella volvió a mirarlo y lo vio. Vio al hombre detrás del título, al ser humano herido, vulnerable y a la vez decidido. Sintió como su propia alma temblaba. «Edward, tengo miedo», confesó. «Yo también, Joan», dijo él, acercándose un poco más. «Pero no me iré». Ella levantó la mano como si buscara detenerlo, pero su gesto terminó convirtiéndose en una caricia suspendida en el aire. Él no la tocó. Ella tampoco. Pero sus miradas se encontraron a una distancia tan corta que el mundo pareció desaparecer. «Lo único que le pido», dijo Edward con voz apenas audible, «es que no cierre su corazón antes de escuchar el mío». Joan tragó saliva. «Estoy escuchando». Edward respiró hondo, como si al fin liberara algo que lo consumía desde hacía semanas. «Lo que siento por usted no nació de un acto de caridad. Nació de respeto, de admiración, de la fuerza que vi en usted incluso cuando no tenía nada. Esa carta no solo pidió ayuda, me mostró la nobleza de su alma». Joan tembló. «Edward, ¿y si el mundo decide juzgar?», continuó él, «que lo haga, pero no permitiré que la soledad la devore mientras yo exista». Ella sintió que su corazón se abría sin permiso, como si las palabras de él hubieran derribado el último muro que la protegía. Y entonces, sin buscarlo, sin planearlo, sin romper ninguna regla que ninguno de los dos se atrevería a cruzar, sus manos se encontraron. Solo un roce, un contacto leve,
Una caricia involuntaria que encendió un fuego silencioso. Joan retiró la mano de inmediato, con un suspiro entrecortado. Yo no sé si puedo enfrentar esto. Él dio un paso más. Lo enfrentaremos juntos. Ella lo miró con ojos brillantes, sin saber si su destino era salvación o tormento. Pero una cosa sí sabía. Ya no podía seguir huyendo. Ni de él, ni de lo que nacía entre ambos. La mañana amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar una tormenta emocional más intensa que cualquier lluvia londinense. La luz tenue se filtraba por los cristales empañados de la residencia Ashdown, iluminando apenas los pasillos silenciosos y los retratos de los antepasados del duque, cuyos ojos pintados parecían observarlo todo con un juicio eterno. Era una casa imponente, de paredes altas y sombras profundas, pero esa mañana el aire era más pesado de lo habitual, como si la mansión misma presintiera el conflicto que estaba a punto de estallar. Joan Fairbridge se encontraba de pie frente a una de las ventanas del salón principal, observando cómo la neblina abrazaba los jardines exteriores. Sus manos, entrelazadas con fuerza, delataban su nerviosismo. Había aceptado venir porque Edward lo había pedido con una sinceridad tan profunda que no había sido capaz de rechazarlo. Pero ahora, mientras escuchaba los ecos distantes de los pasos de los sirvientes, temía haber cruzado un límite que no podría desandar. El duque apareció en el salón con una expresión seria, aunque suavizada por la emoción contenida que siempre lo envolvía al verla. Llevaba un traje oscuro, perfectamente ajustado, y el cabello ligeramente revuelto como si hubiera pasado la noche entera debatiéndose entre pensamientos imposibles de ordenar. «Joan», dijo con voz baja, acercándose con reverencia, casi como quien se aproxima a algo frágil y valioso. «Gracias por venir». Ella tragó saliva y bajó la mirada. No podía dejarlo así, después de lo que ocurrió anoche. Edward dio un paso más cerca. Anoche dije cosas que quizá fueron más lejos de lo que esperaba, pero no me arrepiento. Joan respiró profundamente, preparándose para lo que necesitaba decir. Usted no comprende el peligro en el que está Edward, las habladurías, los rumores, cada palabra publicada en esos periódicos es una amenaza a su nombre. No puedo permitir que sacrifique su vida entera por algo que quizá no debería existir. Edward se tensó por un instante, pero no se apartó. Lo que existe entre nosotros no es un error, Joan. He vivido años rodeado de formalidades, de alianzas forzadas y de silencios insoportables. Usted es la primera persona que me hace sentir que aún puedo ser un hombre, no solo un título. Ella levantó los ojos con una mezcla de dolor y ternura. Y yo nunca imaginé que alguien como usted siquiera me miraría. Pero no sé si es amor, o culpa, o necesidad. Usted ha cargado tantas pérdidas que quizá busca refugio donde no debería. Edward negó lentamente. No se equivoque, no busco refugio, busco verdad. Joan sintió que el corazón se le estremecía con fuerza. ¿Y cuál es esa verdad? Que la quiero aquí, respondió él sin titubear. A mi lado. No sé qué palabra ponerle a lo que siento, Joan, pero sí sé que me duele cuando no está, que me inquieto cuando no sé dónde se encuentra, y que el mundo parece menos cruel cuando la veo. Ella se quedó en silencio, respirando con dificultad. Edward, su mundo no me aceptará. Entonces dejaré de pedirle permiso a mi mundo, murmuró él con firmeza. Pero antes de que pudiera acercarse más, la puerta del salón se abrió abruptamente. Lady Windham, una dama aristócrata conocida por su lengua afilada y su influencia en los círculos nobles, entró acompañada por dos caballeros de alta posición. Habían llegado sin anuncio, con pasos seguros y rostros tensos. Thomas Graydon lo seguía a distancia, visiblemente preocupado. Edward frunció el ceño. Lady Windham, su visita es inesperada. La dama, con su vestido de seda gris perla y su mirada fría, hizo una ligera inclinación de cabeza. Su excelencia, le ruego disculpar la falta de aviso, pero asuntos urgentes nos obligan a presentarnos. Sus ojos se posaron entonces en Joan. El gesto que tuvo fue suficiente para hacer temblar a la joven.
una mezcla de desprecio y curiosidad mal disimulada. Así que, esta es la mujer de la que toda Londres habla. Joan sintió que la sangre se le helaba. Edward dio un paso al frente como un escudo. Le exijo respeto, Lady Wyndham. ¿Respeto?, replicó ella con una sonrisa afilada. La ciudad entera comenta que usted, un duque de linaje impecable, ha perdido la cabeza por una viuda sin apellido. ¿Cree que eso no afectará al Parlamento? ¿A sus tierras? ¿A su posición en la corte? Ha puesto en riesgo todo lo que representa su familia. Los hombres que la acompañaban asintieron con gravedad. Uno de ellos, Lord Beckwith, habló con voz severa. Señor Ashdown, su comportamiento reciente es preocupante. Rumores de escándalo, enfrentamientos verbales en eventos sociales y ahora, esta mujer en su residencia. Joan sintió que cada palabra era como un cuchillo que cortaba su dignidad. Quiso retroceder, desaparecer, protegerse de esas miradas que la reducían a una mancha en el nombre de Edward. Yo no tenía intención de causar daño, murmuró, apenas audible. Lady Wyndham la miró con un gesto de triunfo. Por supuesto que no, querida. Las mujeres como usted nunca tienen intención, simplemente suceden, y arrastran a hombres poderosos a desgracias que podrían evitarse. Edward sintió como la ira le recorría el cuerpo. «¡Basta!», exclamó. «No permitiré que insulten a Joanna en mi casa». Pero Lady Wyndham no se detuvo. «Entonces deberá tomar una decisión, señor Ashdown. La sociedad exige una explicación, o se distancia por completo, o aceptará las consecuencias». Joan sintió un vértigo tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa cercana. El bebé estaba en casa de la señora Linton. Su vida entera estaba allí. Su presente, su futuro, todo parecía pender de un hilo invisible. «Me voy», dijo de pronto, con una voz temblorosa pero firme. «No quiero ser parte de esto. No quiero que usted pierda lo que ha construido por mi culpa». Edward se volvió hacia ella con desesperación. «Joan, no puede hacer eso, ya no». «Debo hacerlo», insistió ella, con lágrimas asomando en los ojos. «Usted pertenece a este mundo, yo no». Lady Wyndham sonrió, satisfecha, creyendo que había ganado. Pero entonces, Edward dijo algo que congeló a todos en la habitación. «No renunciaré a ella». Hubo un murmullo de indignación. «Edward», susurró Joan con voz quebrada. Él avanzó hacia ella con pasos decididos, ignorando a los demás. «Puede que este mundo intente decidir por mí. Puede que quieran dictar mis actos, mis alianzas y mis silencios. Pero no dictarán mis sentimientos. No esta vez». Joan tembló. «Lo van a destruir». «Prefiero perder un título antes que perder mi humanidad», respondió él, con una fuerza que nadie en la sala había visto antes. Lord Beckwith respiró profundamente. «Si toma ese camino, la nobleza le dará la espalda». Edward lo miró sin vacilar. «Tal vez sea hora de dejar de vivir para la nobleza». El silencio fue absoluto. Joan sintió que las piernas le fallaban. Edward la sostuvo suavemente del brazo, con un contacto que no era atrevido, pero sí profundo, silencioso, lleno de esa fuerza emocional que siempre lo unía a ella. «Joan», dijo Edward con voz suave pero intensa, «no me dejes solo en esto». Ella lo miró, con lágrimas cayendo al fin por sus mejillas. «No soy digna de este sacrificio». «Sí lo es», respondió él. «Lo ha sido desde el primer momento». Lady Wyndham observó la escena, derrotada pero decidida a hacer su última advertencia. «Esto no quedará aquí, señor Ashdown». Edward sostuvo la mirada de la mujer sin temor. «Lo sé, pero ya no voy a esconderme». La aristócrata se retiró con indignación, seguida por los caballeros. Thomas, al ver que la tormenta había pasado por ahora, respiró con alivio. Joan y Edward permanecieron solos en el salón, sumidos en una calma tensa, casi sagrada. «¿Por qué hace esto?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Por qué arriesgarlo todo por mí?». Edward acercó su mano a la de ella. Esta vez, ella no se apartó. Porque cuando un corazón encuentra aquello que lo despierta, no puede volver a ser el mismo, y usted me despertó. Joan sintió que algo dentro de ella cedía, una barrera que había sostenido por temor durante demasiado tiempo. «Estoy aquí, Edward», dijo al fin con una voz baja y emocionada. «No sé lo que traerá el futuro, pero estoy aquí».
Él cerró los ojos profundamente conmovido. Eso es todo lo que necesito. Y en ese instante, mientras la tormenta comenzaba a rugir afuera, una decisión silenciosa se selló entre ellos. Una que ni la nobleza, ni el escándalo, ni el miedo podrían ya deshacer. El tiempo había transformado Londres, aunque la neblina seguía descendiendo sobre sus calles como un viejo hábito imposible de abandonar. Las farolas ahora iluminaban con mayor fuerza, los carruajes eran más ligeros y el bullicio de la ciudad había adquirido un ritmo casi melodioso. Pero en el corazón de la antigua residencia Ashdown, donde los retratos de los antepasados seguían vigilando desde las paredes, había ocurrido la transformación más profunda. Un hogar lleno de risas, pasos pequeños y un amor que había resistido todas las tormentas imaginables. 8 años habían pasado desde aquella mañana en que el duque de Ashdown desafió a la nobleza y al destino en un solo acto de valentía. 8 años desde que Joanne Fairbridge, la joven viuda que creía no pertenecer a ningún mundo, encontró un lugar donde su corazón pudo florecer sin miedo. Y ahora, al final de aquella larga travesía, el tiempo les había otorgado algo que jamás imaginaron: la paz dulce de una vida construida desde la verdad. La casa ya no era tan silenciosa como en los días en que Edward caminaba solo por sus pasillos cargando sombras. Ahora, el eco de voces infantiles llenaba el aire. «¡Padre, mire!», exclamó una niña de cabello castaño claro y ojos vivaces mientras corría hacia el jardín. «He terminado mi dibujo». Edward Ashdown, cuyo rostro conservaba la elegancia imponente de siempre, pero con arrugas suaves en las comisuras de los ojos, se agachó para recibirla. La levantó con la misma ternura con la que sostenía cada decisión importante de su vida. «Es hermoso, Amelia», dijo sonriendo. Detrás de ella, un niño de unos 6 años correteaba con un entusiasmo que contrastaba con la calma de su hermana. Tenía el porte decidido del duque, pero la sonrisa luminosa de Joanne. «Padre, Amelia tomó mis colores», protestó el pequeño Henry, con la indignación típica de la infancia. Edward dejó escapar una risa suave, una que Joanne consideraba una música que jamás se cansaría de escuchar. «Deben compartir, hijos. Esa es la primera lección de esta familia», replicó él, guiñando un ojo a Amelia, que ocultó una sonrisa victoriosa. Desde la terraza, Joanne los observaba con una expresión serena, con una felicidad que el tiempo no había desgastado, sino enriquecido. Su cabello, ahora recogido con más elegancia y algunas hebras doradas por el paso de los años, caía suavemente sobre su cuello. Su mirada seguía teniendo el brillo cálido que Edward había notado desde el primer día. A su lado, la señora Linton, convertida en una parte esencial de la familia, tejía lentamente sobre un cojín bordado. «Siempre supe que usted le cambiaría la vida, hija», dijo la anciana con voz dulce pero firme. Joanne sonrió, posando sus manos sobre la baranda mientras miraba a su familia. «Él me cambió la vida a mí, pero no fue solo eso. Cambió la manera en que el mundo nos mira. 8 años atrás, nadie habría aceptado que una mujer humilde pudiera caminar a la par de un duque. Y ahora lo aceptan, porque ustedes demostraron que no había nada que esconder», respondió la anciana, orgullosa. El bebé que Joanne sostenía aquella noche de incertidumbre también estaba allí, convertido en un niño de 8 años. William, con la calma de su madre y la inteligencia feroz de su padre, hojeaba un libro bajo la sombra de un roble, tan tranquilo como si el mundo entero fuera un lugar seguro. «Es un niño especial», murmuró Joanne. «Todos lo son», respondió la señora Linton, «porque crecieron viendo amor, no miedo». Joanne apretó los labios, conteniendo una emoción que siempre la sorprendía. El amor había resistido. No había sido fácil. Tuvieron que enfrentar murmuraciones, juicios y la tosudez de una sociedad que no cambiaba de la noche a la mañana. Pero Edward había mantenido su palabra. Jamás la dejó enfrentar nada sola. Y ella había aprendido que la fortaleza que siempre buscó no estaba en su pasado, sino en la vida que había construido con él. «Su Excelencia», interrumpió una voz desde el jardín. Thomas Graydon,
Caminaba hacia ellos con una carpeta en la mano. Aunque los años habían plateado ligeramente su cabello, seguía siendo el mismo hombre leal y discreto de siempre. Edward lo saludó con una inclinación de cabeza. «Thomas, ¿qué noticias hay del Parlamento?» El asistente sonrió con discreción. «Buenas, por primera vez en mucho tiempo. La propuesta que usted impulsó fue aprobada». Joan abrió los ojos con sorpresa. «¿La propuesta sobre la protección a viudas y madres sin recursos?» Thomas asintió. «Finalmente sí. Algunos nobles se opusieron, como era de esperarse, pero hubo suficientes voces que apoyaron». Edward tomó la mano de Joan, entrelazando sus dedos con los de ella. «Es un paso pequeño, pero necesario». «Un paso que usted comenzó 8 años atrás», dijo Thomas con orgullo. Una sombra cruzó brevemente el rostro del asistente, como un recuerdo doloroso. «Lady Wyndham no asistió a la votación», añadió con tono neutro. «Se retiró de la vida pública hace unos años. Sus intrigas finalmente la aislaron». Joan bajó la mirada, incapaz de sentir rencor. «Pagó un precio alto, quizá demasiado». «Cada quien cosecha lo que siembra», respondió Thomas suavemente. El duque se acercó a Joan por detrás, colocando las manos sobre sus hombros. «Lo que importa es lo que hemos construido». Ella inclinó la cabeza hacia él, sintiendo el calor de su presencia envolverla. «Lo construimos juntos». Los niños corrían alrededor del jardín, arrastrando la risa a través del viento. El sol, que finalmente había vencido a las nubes, iluminó la escena como si el destino quisiera subrayar el momento. Edward besó la frente de Joan, con una ternura que no había perdido en 8 años. «¿Sabe qué es lo que más agradezco?», murmuró él. Ella lo miró con curiosidad. «¿Qué cosa?». «Que aquella carta llegara a mis manos por error». Joan rió suavemente, sintiendo el alma ligera. «Fue el error más perfecto de mi vida». Él sostuvo su rostro entre sus manos, mirándola como si el tiempo no hubiera tocado la esencia de lo que compartían. «Y de la mía». Mientras los niños seguían jugando, mientras la luz dorada se filtraba entre los árboles, mientras la vida seguía su curso sin prisa, Joan entendió algo que nunca antes había visto con tanta claridad. El amor verdadero no huye del tiempo, lo atraviesa, lo enfrenta, lo transforma. Y allí, rodeada de su familia, con el corazón pleno y la memoria llena de caminos difíciles pero victoriosos, supo que no importaba de dónde viniera o cuánto hubiera sufrido. Su destino, al final, siempre la había estado guiando hacia ese momento, hacia ese hogar, hacia ese hombre, hacia esa vida. Una vida donde el amor ganó. En los caminos más inesperados es donde a veces encontramos las respuestas que la vida nos negó durante tanto tiempo. Así como Joan y Edward descubrieron que el amor verdadero no entiende de clases, rumores o destinos impuestos, también nosotros podemos recordar que cada corazón merece una segunda oportunidad, incluso cuando el mundo insiste en decir lo contrario. Esta historia nos enseña que la fortaleza nace del dolor, que la dignidad puede sobrevivir a la injusticia y que, cuando 2 almas están destinadas a encontrarse, ni el miedo ni el juicio ajeno pueden detenerlas. Joan creyó que había nacido para sobrevivir y terminó aprendiendo a vivir. Edward pensó que su mundo estaba condenado a la soledad y terminó encontrando un hogar en el corazón de una mujer humilde. Ambos caminaron por senderos llenos de sombras, pero eligieron avanzar, amar y resistir. Y esa es la lección que queda. Nunca subestimes el poder de lo que nace del alma, incluso si llega por error, como aquella carta que cambió sus vidas. Ahora quiero invitarte a compartir conmigo. ¿Qué te dejó esta historia? ¿Qué parte tocó tu corazón? Te leo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra destino para saber que acompañaste esta travesía hasta el último suspiro. Esa palabra me ayudará a identificar a quienes llegan al final y quieren que este canal siga creciendo. No olvides que en las tarjetas te dejo otras narraciones igual de emocionantes, intensas y llenas de romance, para que sigas viajando conmigo por los caminos del amor de época. Gracias por escuchar, por sentir, por acompañar. Tu presencia hace que cada historia cobre vida.